Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar en el cual vamos a presentar las orientaciones para la gestión curricular en escuelas rurales y que es parte de la Política Nacional de Educación Rural que hace unas semanas atrás, ¿verdad?, se presentó y que entonces esta es una de las primeras acciones que ya va concretando e implementando y apoyando la implementación de esta política. Queremos agradecerle a todas las personas que se están conectando a este webinar. Ahí en el chat, si nos pueden ir compartiendo desde dónde, ¿verdad? Hoy día se están sumando a esta actividad. Sabemos que muchos están terminando su jornada laboral en este preciso momento, así que vienen eh, corriendo a conectarse y poder sumarse a este webinar y bueno, agradecerle a todos el interés, la disposición y por supuesto la gran acogida que hemos tenido en este trabajo de ir presentando las orientaciones a través de todo el territorio nacional. Y como les decía, queremos partir el webinar, ¿verdad? Presentando un breve video que nos da cuenta de la Política Nacional de Educación Rural, en la cual se inserta esta webinar del día de hoy, esta actividad del día de hoy, que tiene que ver con las orientaciones para la gestión curricular en escuelas rurales. Así que les compartimos este breve video mientras se siguen conectando a esta jornada y volvemos enseguida para comenzar ya con nuestro webinar del día de hoy. Isabel y Mario estudian en colegios ubicados a miles de kilómetros de distancia. A simple vista, sus escuelas parecen completamente distintas, pero hay algo que las une. Ambas son rurales. En Chile, miles de escuelas, jardines infantiles y liceos se encuentran en los rincones más apartados del país. Aunque distantes entre sí, comparten los desafíos y las oportunidades que ofrece el contacto con la naturaleza y las culturas locales. ¿Sabían que casi la mitad de las escuelas rurales tienen solo uno, dos o tres docentes que atienden a estudiantes de diferentes edades en la misma sala? ¿O que muchos jóvenes deben migrar tempranamente para continuar la enseñanza media? Para enfrentar estos desafíos, el Ministerio de Educación creó la primera Política Nacional de Educación en Territorios Rurales. Profe, ¿y qué es una política nacional? Imagina una hoja de ruta que te indica el camino a seguir para llegar a tu destino. En este caso, el destino es una educación de calidad y pertinente para las comunidades rurales. ¿Y cómo crearon esta política? Buena pregunta. Esta política se construyó a partir de evidencia, participación ciudadana y trabajo especializado. Primero se realizaron investigaciones, documentos y diagnósticos realizados desde la década de los 90. Después, más de 12.000 personas participaron en diálogos y talleres a lo largo de todo Chile, donde reflexionaron en torno a la educación rural. Con toda esta información, el Ministerio de Educación dio vida a esta política pública compuesta por tres elementos. Primero, un documento con los objetivos necesarios para mejorar la gestión de las comunidades educativas, fortalecer la enseñanza y asegurar las condiciones para el logro de aprendizajes. Segundo, el Plan Gabriela Mistral 2025-2031, que detalla acciones concretas para hacer realidad esta política. Y tercero, una guía que orienta a las comunidades rurales sobre cómo implementar el currículum, considerando las características de cada territorio. ¿Y dónde la encontramos? Puedes conocer más sobre este proceso y revisar los detalles de la política en rural.mineduc.cl. Descubre cómo las comunidades rurales están transformando la educación desde sus territorios. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza con... Perfecto. Bueno, ahí
una breve presentación de lo que es la política nacional de educación rural. Ahí ya se ha ido conectando más gente, nos saludan desde Andalier Sur, ¿verdad? Desde la comuna de Yungay, desde Tirúa. Bueno, tenemos como siempre de todo Chile, ¿verdad? Establecimientos conectándose a esta jornada, la Escuela San Pablo, perdón, desde la comuna de San Pablo, aquí en la región de los lagos, bueno, etcétera. De distintos lugares de Chile, estamos muy contentos de tenerlo y para dar la bienvenida a esta jornada, nos acompaña Alicia Foxley, Coordinadora Nacional de Educación Rural del Ministerio de Educación, quien nos tiene un saludo para dar inicio a esta jornada. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Siempre es muy gratificante encontrarnos, aunque sean estos espacios virtuales, pero encontrarnos con profesores, profesoras, comunidades educativas, equipos territoriales también del ministerio que están en distintos rincones del país y que nos encontramos en este momento, primero para celebrar de alguna manera también esta política de educación en territorios rurales que hemos presentado hace algunas semanas atrás. Y que los invitamos, por cierto, a conocer. Ahí ustedes van a poder encontrar esta hoja de ruta, como decía el video, ¿cierto? Que de alguna manera intenta mostrarle al Estado también y a las comunidades en general cuál es la ruta que debemos seguir para ir fortaleciendo la educación en contextos rurales en el corto, mediano y largo plazo. Es una política que está pensada en primera instancia para 2025 al 2031. Así que nada, prontamente también vamos a poder publicar el plan de implementación que tiene las acciones concretas que materializan cómo esos objetivos de la política esperamos que se puedan abordar. Y nada, junto con saludarlos y con agradecer su tiempo y su interés por estar en este espacio, también comentarles que, bueno, esperamos muy francamente y muy honestamente que estas orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales, que es lo que nos convoca hoy, les puedan servir, les sean útiles, les resulten pertinentes y coherentes con lo que muchos de ustedes probablemente ya están desarrollando en sus espacios educativos. Contarles también que junto con la política, estas orientaciones van a llegar de forma impresa en las próximas semanas a todos los establecimientos rurales del país, independiente del tamaño, de la matrícula, del sostenedor. Todos los establecimientos rurales que tengan esa condición, es decir, que reciban la subvención por ruralidad y también sus sostenedores van a recibir estos materiales y que de todas formas ustedes desde ya, ahora ya pueden encontrar estos materiales en su formato digital, así que los invito también a revisar el sitio rural.mineduc.cl. Ahí ustedes van a encontrar la política para descargar, también las orientaciones que les vamos a presentar hoy día. Y también muchos otros materiales que están disponibles para aulas multigrado, para docentes rurales en general. Van a poder encontrar también todos los webinars, este mismo espacio que está siendo grabado en este momento también queda alojado ahí junto con todos los demás, así que nada, simplemente invitarlos a revisar el sitio porque ahí van a poder encontrar todas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, esperar también que este espacio sea provechoso, agradecer por cierto a Jaime Rodríguez, a Paula y al profesor Víctor Ruz también por estar en este espacio, por participar de esta instancia y por convocarnos a todos y todas nosotras a conocer con mayor profundidad este documento que de verdad esperamos sea un aporte para la gestión del currículum en territorios rurales. Muchas gracias y felicitaciones a todos por su trabajo. Muchas gracias, Alicia, por ese mensaje y ese saludo de bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar a presentar las orientaciones. Solo quería aprovechar de saludar a la gente que se nos ha ido sumando, que ya saludábamos desde San Pablo, Tirúa, del SLEP de Andalién. Hay personas de la Escuela San Pedro de Chimbarongo, pero quería destacar una que me parece notable. Tenemos a la profesora Lorena Letelier y vi que había otra, y también a Sonia Candia de Isla Dawson.
también conectadas en este momento a esta jornada y por supuesto a todos los profesores como les digo, de Chimbarongo, Santa Bárbara, bueno, desde Chiloé, la Escuela Chingua, Región Metropolitana, San Esteban, de todo el país. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, comenzamos entonces con esta presentación que teníamos hoy día preparada para ustedes. Y lo que primero que queríamos compartirle era, como bien decía Alicia, en el sitio web de rural.mineduc.cl, ustedes pueden hoy día descargar la Política Nacional de Educación Rural en territorios rurales. Ahí tienen un QR si quieren escanearlo, después guardarlo. Y por lo tanto ya pueden revisar de qué se trata esta política, cuáles son los distintos puntos que aborda y cómo puede impactar, ¿verdad? O cómo va a impactar en su quehacer docente. Y el tema que nos convoca hoy día es la presentación de una de las líneas, de verdad, y uno de los objetivos que tenía esta política de educación rural, que tenía que ver con entregar orientaciones a las escuelas rurales, ¿verdad? A los establecimientos que se encuentran en contextos rurales para la gestión curricular. En el mismo sitio de rural.mineduc.cl, y ahí tienen un QR que los va a llevar directamente al documento, ustedes pueden ya tener acceso a este documento completo en formato digital y como nos decía Alicia, durante las próximas semanas también van a poder recibirlo y lo van a recibir de manera física, la política, las orientaciones y otro documento más que va a llegar a las escuelas para que lo puedan revisar y trabajar, ¿verdad?, en sus microcentros. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Primero vamos a ver la primera parte de estas orientaciones que presenta las oportunidades de los territorios que tienen los territorios rurales para el proceso educativo. Vamos a conocer un poco cuáles son los fundamentos pedagógicos de estas orientaciones y de ahí vamos a conocer una experiencia de un establecimiento que hemos tenido la oportunidad de compartir y conocer dentro de las reuniones que hemos estado realizando a través de todo el país para ir presentando estas orientaciones. Así que vamos a conocer una experiencia muy interesante que nos va a mostrar cómo podemos abordar estas orientaciones de manera concreta en nuestro quehacer en el aula. Vamos a revisar algunas herramientas pedagógicas que las orientaciones nos proponen para la gestión del currículum y vamos a finalizar también conociendo, viendo y revisando algunas experiencias de aprendizaje y más en detalle también el documento, ¿verdad?, que ustedes van a recibir y que ya pueden ver digitalmente. Y en ese contexto, entonces, lo primero es que las oportunidades de los territorios rurales. Este documento comienza relevando cuáles son las oportunidades de los territorios rurales para el proceso educativo. Y si ustedes se fijan, en los talleres que estuvimos desarrollando a lo largo de todo el país, para ir presentando las orientaciones, la primera pregunta que hacíamos en esa jornada era ¿qué era lo más valioso, qué era lo más significativo que tenía su territorio, su comunidad para aportar al proceso educativo de los establecimientos en los cuales ustedes se desempeñaban? Y este es un consolidado de esos conceptos que ustedes nos entregaron y que resumen lo que ustedes declaran como lo más valioso que tiene su territorio, tiene su comunidad para el proceso educativo. Como un concepto muy potente, el concepto de naturaleza, que se cruza con otros conceptos que ustedes nos mencionaban, como el medio ambiente, la flora y la fauna, el trabajo al aire libre, el paisaje, pero naturaleza muy presente como una oportunidad para la educación rural, el concepto de comunidad, con todo lo que ello implica, ¿verdad? La comunidad educativa, pero la comunidad en un concepto más amplio, la comunidad del territorio, donde ustedes están insertos, que aporta de distinta manera al proceso educativo, el tema de la identidad también muy fuertemente y patrimonio muy fuertemente presente, bueno, y otros conceptos como el tema de cultura, pertenencia, sabiduría ancestral, territorio, y algo que rescatamos también como muy valioso, el tema de respeto, colaboración, vocación, esfuerzo, que están muy presentes, digamos, dentro de lo que ustedes relevan como lo más valioso de los territorios donde están insertas las escuelas rurales para el proceso educativo.
Y en ese contexto, estas orientaciones relevan como las principales oportunidades que tiene el territorio rural, ¿verdad? Y las comunidades para el proceso educativo, lo que ustedes nos decían recién en esa nube de palabras que veíamos. El entorno natural y productivo como un laboratorio vivo en el cual yo tengo alrededor de mi escuela un paisaje, un ambiente, un territorio que es una oportunidad para trabajar con mis estudiantes y abordar con mis estudiantes el currículum de una manera activa, de una manera vital, en la cual, sin lugar a dudas, las escuelas rurales, los establecimientos rurales tienen una ventaja extraordinaria por los lugares en los cuales están insertos y las posibilidades que esos lugares ofrecen. Las actividades productivas también es algo muy interesante porque más allá de los establecimientos de educación media TP, ¿verdad? Que están insertos en territorios rurales y que están muy vinculados con los territorios rurales, en general, todas las escuelas rurales están y tienen una comunicación y una conexión con las actividades productivas muy fuertes, donde están insertos por las familias que participan de la escuela, pero también por, como hemos ido conversando y viendo con los establecimientos, por esta posibilidad de poder acceder a recursos a través de estas actividades productivas, oportunidades para ir a conocer y profundizar respecto de lo que se hace en ese territorio, etcétera. Un segundo elemento clave de las oportunidades del territorio y las comunidades para el proceso educativo en el entorno rural es el conocimiento local. Y el conocimiento local, ustedes lo manifestaban ahí en la nube, como esta sabiduría de la comunidad, como las cosmovisiones, el valor y la potencia que tiene el elemento intercultural en muchas de las escuelas de nuestro país. Y este conocimiento local como una oportunidad para fortalecer, ¿verdad?, la identidad, la cultura y el sentido, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en estos territorios a través del proceso educativo. El conocimiento local es algo que de todas maneras las escuelas valoran y aprovechan de manera muy estratégica para el proceso educativo, y es algo que estas orientaciones relevan también como una oportunidad. También algo muy, muy valioso que la escuela, y lo voy a graficar en un ejemplo, ¿verdad? Que nos hizo mucho sentido cuando lo escuchamos de una profesora en estas reuniones que estuvimos desarrollando, el valor que tiene la escuela como una instancia de comunidad y de cohesión social, como un espacio de comunidad y cohesión social, por esta escala y este valor que tiene la escuela en los territorios rurales, que sigue siendo un referente y un elemento estratégico y una oportunidad para el proceso educativo. Eh, Algo que nos hizo mucho sentido y que escuchamos en estas reuniones fue una profesora que nos contaba: yo todos los días me voy en el bus con los niños y me bajo a dejar a cada niño en su casa, y cuando interactúo con esa mamá, con ese papá que recibe al niño, le digo cómo le fue, le cuento sobre las actividades que tiene que desarrollar o que vamos a desarrollar en la escuela, y le dedico todos los días 1 o 2 minutos a esa familia, a ese niño, respecto de su progreso y su avance en el proceso educativo. Y esa escala tan humana, tan comunitaria, ese vínculo tan fuerte que hay entre la escuela rural, es una tremenda oportunidad que tenemos que aprovechar y tenemos que potenciar en el proceso educativo. Por supuesto que uno siempre quisiera más compromiso de la familia, del hogar, etcétera, pero la escuela rural hoy día tiene esa oportunidad y eso no podemos dejar de valorarlo y aprovecharlo. Y finalmente la diversidad. La diversidad es efectivamente una oportunidad en el contexto rural, es un desafío, especialmente en las aulas multigrado, en las aulas combinadas, pero es una tremenda oportunidad para desarrollar la autonomía en nuestros estudiantes, para desarrollar la inclusión, ¿verdad? Y fundamentalmente, ¿verdad?, para poder
ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades, a todos nuestros estudiantes, oportunidades de mejor y más educación y calidad en el proceso educativo. Por lo tanto, estas son las oportunidades que en esta orientación ustedes van a encontrar como elementos clave y que coinciden perfectamente con lo que ustedes relevaron, ¿verdad? Como el valor que tiene su territorio para el proceso educativo y que vamos a ver después a continuación cómo la integramos en esta gestión curricular. Lo segundo que plantean las orientaciones es, aparte ya de las oportunidades, son los fundamentos pedagógicos. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos sobre los cuales se construyen y se desarrollan estas orientaciones? Y en ese sentido, la propuesta, ¿verdad? Tiene tres principios fundamentales que son orientadores. Primero, en línea y en perfecta consonancia con lo que ha sido la estrategia ministerial de integración de aprendizaje, creemos que un principio de la gestión curricular en aulas rurales debe ser el trabajo interdisciplinario y la integración de saberes. El trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Lo que nos propone es entonces articular distintos conocimientos, disciplinas, habilidades de distintas asignaturas para poder alcanzar esos propósitos formativos, esos objetivos que tenemos que conseguir y que nos plantea el currículum. Y ese trabajo interdisciplinario se cruza con un segundo principio, ¿verdad? Y fundamento de esta propuesta de gestión curricular, y que tiene que ver con la contextualización curricular, porque si bien es cierto, podemos trabajar interdisciplinariamente integrando además saberes, no solo de lo que plantea el currículum, sino que también de la comunidad, ¿verdad? Esta sabiduría local, esta sabiduría ancestral que está en ese territorio, la tenemos que integrar también a este proceso educativo. Tenemos que hacerlo en el contexto de lo que el currículum, ¿verdad? Nos propone como conocimientos, habilidades y actitudes que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Por lo tanto, independiente el currículum que estemos implementando, ¿verdad? Ya sea este currículum priorizado que se extiende hasta este año su implementación, el currículum que está vigente hoy, ¿verdad? O el que está, esta actualización curricular que se está debatiendo en el Consejo Nacional de Educación, independiente, ese marco regulatorio siempre tiene que estar en el horizonte de lo que vamos a estar desarrollando y tiene que estar presente en lo que vamos a estar desarrollando. Y el tercer elemento, por supuesto, a propósito de lo que ya hemos venido conversando, es cómo este trabajo interdisciplinario vinculado con el currículum escolar lo abordamos, ¿verdad? Y lo conectamos con el entorno y con la realidad local, con el territorio, con la comunidad y con todos estos elementos que ustedes han relevado. Y eso también es fundamental del proceso educativo y por eso es para nosotros fundamental también que esté como un principio de todo lo que se va a planificar. Y para eso entonces la propuesta, como les decía, muy en línea con lo que es la integración de aprendizaje y lo que el Ministerio ha estado promoviendo en ese sentido, es que la planificación, el diseño que se haga de actividades, se funde, ¿verdad?, en un propósito formativo que es este conocimiento, esta habilidad, estas actitudes, ¿verdad?, que queremos que nuestros estudiantes desarrollen. eh, ese propósito formativo lo articulemos a partir de un elemento integrador, ¿verdad? A partir de una actividad, de una acción, de un objeto que nos permita aglutinar todos esos saberes en torno a ese propósito, ¿verdad? Y desde ahí entonces hacer la conexión con los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas y con el entorno, con los saberes locales, etc. Esto está mucho más desarrollado y ustedes lo van a poder revisar con mayor detención en las orientaciones, pero son los principios que ustedes van a encontrar en todas las propuestas que más adelante van a tener relación con el trabajo en el aula rural. Y dos cosas importantes. Este nuevo enfoque ofrece o plantea, por un lado, docentes que asuman un rol distinto, un rol en el cual ellos, ¿verdad?,
tienen que trabajar mediando aprendizaje, modelando aprendizaje, observando, ¿verdad? Y adaptando a las características del territorio, de su comunidad, el currículum escolar, articulando colaboraciones entre distintos actores, como agentes interculturales, ¿verdad? Que conectan, ¿verdad? Estos distintos saberes. O sea, el rol del docente en este nuevo enfoque, ¿verdad? En esta nueva propuesta de orientación del currículum en contextos rurales, demanda del docente un rol diferente o al menos más protagónico como mediador, guía y facilitador del proceso de aprendizaje. Porque lo que queremos es que los niños, las niñas y los estudiantes de esta aula sean ellos los protagonistas, ellos los aprendices activos, aprendices activos no solo en cuanto al saber y al conocimiento que tienen que adquirir, sino que también aprendices activos comprometidos con su comunidad, conectados, ¿verdad?, con su territorio responsablemente, generando un trabajo muy vinculado con los distintos actores de esa comunidad donde están insertos, desarrollando habilidades y fundamentalmente siendo y estando muy comprometidos con el proceso de aprendizaje en todos los momentos en que éste se desarrolló. Por lo tanto, aquí la invitación es que el docente revise, ¿verdad?, su rol y fortalezca este rol más de facilitador y mediador, y los niños también le demos más protagonismo y más, le entreguemos, ¿verdad?, mayor autonomía y participación en este proceso de aprendizaje. Finalmente, para terminar esta primera parte, que son de los fundamentos pedagógicos, ¿verdad?, de estas orientaciones, el tema de la evaluación. La evaluación es fundamental en el proceso formativo. Estas orientaciones promueven una evaluación formativa, ¿verdad?, en el contexto de la educación rural, lo que significa, por un lado, que es una evaluación en la cual, ¿verdad?, está conectada con el currículum y aborda, ¿verdad?, y da cuenta de lo que el currículum nos pide, pero también tiene que ser una evaluación auténtica al recoger los elementos, ¿verdad?, culturales, sociales, de ese territorio, de esa comunidad, las necesidades, los problemas, ¿verdad?, que se están abordando, y por lo tanto la evaluación en coherencia con eso también tiene que dar cuenta de ese proceso. La didáctica también tiene que estar en coherencia con la evaluación, y si estamos hablando de que queremos estos estudiantes y estos aprendices más activos, que están trabajando interdisciplinariamente, que están trabajando con los saberes locales, entonces la estrategia didáctica que vamos a usar también tiene que hacerse cargo de eso y tiene que ofrecer esas oportunidades para que los alumnos puedan trabajar, y la evaluación tiene que ser coherente con esa didáctica y con esa propuesta metodológica. Y por supuesto que esta evaluación tiene que ser formativa durante todo el proceso de aprendizaje, durante todos los momentos, y sumativa porque también tenemos que hacernos cargo de esa dimensión del proceso evaluativo donde necesitamos valorar el trabajo de nuestros estudiantes para los distintos requerimientos que tenemos del ministerio. Así que, y del currículum. Así es que eso es la primera parte de esta presentación. Queríamos compartirles, como les decía, fundamentalmente estas oportunidades que tiene el currículum y estos fundamentos pedagógicos que tiene la gestión curricular en aulas rurales, y a partir de eso entonces poder seguir, ¿verdad?, revisando estas orientaciones. Pero antes tenemos una invitación y tenemos a un invitado, ¿verdad?, muy especial hoy día en este webinar, que es el profesor Víctor Ruz de la escuela Las Alamedas de la comuna de Chépica, en la provincia de Chépica. Y Víctor nos va a presentar cómo él ha estado trabajando estos elementos, ¿verdad?, que hemos presentado recién,
sin conocer las orientaciones. Ese es el valor de la experiencia de Víctor. Él no conocía las orientaciones, no conocía este documento, pero estaba haciendo parte de este trabajo. Y ahí quiero invitar a Víctor en representación de todos los profesores rurales que han sido también fuente de inspiración y en la cual nosotros hemos estado mirando su experiencia y su trabajo para poder generar, ¿verdad?, esta propuesta para la escuela rural. Así que, Víctor, muy buenas tardes, bienvenido y por favor, cuéntanos un poquito más de lo que has estado haciendo y cómo has estado trabajando. Vamos a tener aquí una conversación con Víctor, así que, Víctor, bienvenido. Hola, muchas gracias, don Jaime. Buenas tardes a todos, colegas que por lo que estaba mirando y escuchaba a don Jaime están conectados desde uno u otro punto del país. La verdad que primero quiero presentarme, profesor de educación rural. Estudié en una escuela rural y afortunadamente tengo la suerte de seguir trabajando en esto que me encanta, que es el entorno, el contexto en el que este tipo de escuelas se encuentra inserta. La comuna de Chépica es una comuna de la sexta región. Veía por ahí que estaban conectados algunos vecinos de las comunas de Chimbarongo, a quienes quiero saludar también. Y contarles a ustedes que, tal como don Jaime lo acaba de mencionar, nosotros sin tener a lo mejor mayor conocimiento, nos dimos cuenta en un encuentro que tuvimos con él, de que ya estábamos realizando de cierta manera el trabajo que contienen estas propuestas ministeriales, ¿ya? Y fue así como nosotros en una reunión de microcentro, donde participamos 8 escuelas, hicimos diferentes propuestas sobre alguna práctica innovadora que fuese factible de poder aplicar en cada uno de nuestros establecimientos y pudiésemos dar cumplimiento a ciertos principios que se nos propusieron. Y fue así como nosotros llegamos a desarrollar este proyecto que tiene por nombre Plantas que Curan, un tesoro natural. Este proyecto que yo les quiero comentar, fue un proyecto que nace de la propuesta, en este caso, de la escuela Eugenio Ruiz Tagle, ¿ya? Una escuela que tiene 6 alumnos, ¿ya? Y que para las escuelas de nuestro microcentro fue la mejor propuesta que consideramos que era factible de poder realizar. Si bien es cierto, en un momento la actividad para nosotros resultó ser un poco desafiante, nos significó a lo mejor cuestionarnos muchas cosas, pero a medida que las fuimos poniendo en práctica nos dimos cuenta de que el trabajo iba a resultar más fácil de lo que nosotros en algún momento pensábamos. Cuando vimos que los niños se fueron sintiendo, se fueron empapando de lo que nosotros queríamos realizar con ellos, nos dimos cuenta de que era posible, de que podíamos nosotros perfectamente realizarlo y siendo nosotros los profesores mediadores principalmente, ¿ya? Lo que yo les quiero presentar a ustedes, quiero partir más que nada resumiéndolo en un pequeño video que ustedes van a poder presenciar ahora, donde se observa a cada una de las escuelas que forma parte de este proyecto. Y la idea es que ustedes puedan recoger la iniciativa, ojalá la puedan replicar, porque como les decía, es una actividad que se va dando sola. Y nosotros como profesores necesitamos poder realizar actividades como estas, donde los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje, tomando como base el contexto en el que sus escuelas se encuentran insertas. Así es que los invito a ver este video para que después podamos seguir conversando. Plantas que curan, un tesoro natural. En nuestra comuna de Chépica tenemos un gran tesoro. Las plantas medicinales que usan nuestras familias hace muchos años. Con nuestro proyecto aprendemos a sembrarlas, cuidarlas y compartir sus beneficios. Así protegemos nuestra salud y patrimonio cultural. El desafío surge de la necesidad de rescatar saberes ancestrales sobre plantas medicinales, generando la oportunidad pedagógica para innovar en los aprendizajes.
La sostenibilidad de las plantas medicinales en una escuela rural se logra implementando un huerto escolar. Esto permite preservar la biodiversidad local, transmitir conocimientos tradicionales, fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. Para la fundamental, involucrar a la comunidad, capacitar a los estudiantes y fomentar el cultivo de las flores. Con este proyecto aprendemos de muchas formas, observamos y cuidamos plantas, hicimos recetas, escribimos, armamos un álbum, usamos matemáticas, hicimos arte y afiches. Así valoramos nuestras tradiciones y cuidamos la naturaleza. Oh, se me olvidó regar esta planta. ¿Cómo la podemos salvar? Esta planta me olvidó regalarle. ¿Cómo salvar? El error surge al recolectar en fases equivocadas de las plantas, ya que disminuye las propiedades de las plantas medicinales. También la clasificación inadecuada de ellas. En la escuela hemos aprendido la importancia de las plantas medicinales. Hemos aprendido, por ejemplo, para el resfrío limonada con ruda, para la digestión boldo, cuando estoy hinchadita, orégano. Nosotros somos la medicina de este mundo. Perfecto, Víctor. Gracias por compartirnos ese video. Y bueno, a mí me parece súper bien que sean los mismos niños que nos cuenten del proyecto, pero queríamos preguntarte a ti en particular, primero, ¿cómo surge la idea del proyecto y cómo lo conectaron con el territorio, con la comunidad, con los distintos actores que participaron en él? Bueno, como le decía, esto fue primero una propuesta que nosotros recibimos de parte de nuestra supervisora provincial, ¿ya? Y que obviamente significó un desafío enorme. Ahora, cada uno de los colegios nuestros hizo su propuesta, todas ellas factibles de poder ejecutar, pero la que más nosotros consideramos que era la que se ajustaba al entorno, al contexto en que nuestras escuelas se encontraban insertas, era que lleva por nombre plantas que curan un tesoro natural. Todas nuestras escuelas son escuelas que están, como veían en los videos, alejadas del entorno urbano, cercanas a los cerros, y en todas partes, en cada uno de nuestros colegios, existe este material valioso que nosotros debíamos aprovechar. Entonces, nuestro proyecto, ¿cómo nosotros lo integramos? Primero identificando cuál era nuestro problema, ¿ya? Y el problema en este caso se centraba en que se estaban perdiendo ciertos conocimientos ancestrales y se estaba perdiendo la importancia de las plantas que nosotros tenemos en nuestro entorno y que podíamos aprovechar. El otro problema es, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando un niño se nos enferma en el colegio? Entonces, para poder también satisfacer esa necesidad cuando un niño se enferma, debíamos tener algo a qué recurrir. Ahora, nosotros fuimos observando nuestro entorno, nos planteamos una pregunta, que fue la que nos fue guiando durante todo este proceso. Y en este caso fue cómo las plantas pueden ayudar a cuidar nuestra salud y a la vez mantener nuestro patrimonio cultural. Y fue así como llegamos a lograr esta conversación, una conversación rica con los alumnos, reconociendo, por ejemplo, que en nuestro entorno había una gran cantidad de plantas que nos podían ayudar a cuidar nuestra salud, a recuperar alguna dolencia. Y fue así como se fueron generando diferentes conversaciones, entrevistas con sus familiares, con sus abuelos, con sus padres, con los vecinos y con otros integrantes de la comunidad. Después comenzamos a poner en práctica lo que habíamos acordado, fuimos realizando trabajos en equipo, estuvimos realizando visitas a terreno, finalizamos con exposiciones, ¿ya? Y esas exposiciones salen más allá del contexto en el que nuestra escuela está. Y nosotros fuimos logrando que nuestros alumnos se fueran haciendo responsables, ¿ya? Responsables de su entorno, de lo que ellos tienen cerca,
Y lo que más llamó la atención era la motivación en que los alumnos iban aprendiendo a hacer, a construir su propio aprendizaje. Víctor, una pregunta respecto del proyecto. ¿Cuáles son las asignaturas que ustedes articularon, verdad, para poder desarrollar este proyecto? ¿Y cómo ese trabajo, verdad, de integración lo desarrollaron con sus estudiantes? ¿Cómo fue eso, digamos? ¿De Ya, qué manera ustedes resolvieron ese desafío? la verdad que acá nosotros tuvimos que realizar un cambio en la metodología pedagógica que nosotros veníamos realizando diariamente con nuestros alumnos. Para poder comenzar se priorizaron algunos objetivos de aprendizaje. Se planificaron actividades acordes a las características de nuestros alumnos. Se realizaron trabajos en grupo. Dentro de esos trabajos en grupo se intercambiaron roles, ¿ya? Se fueron rotando las actividades y, como dije en delante, nosotros como profesores nos fuimos convirtiendo o transformando solamente en mediadores de este aprendizaje que los alumnos iban alcanzando. Ahora, ¿qué asignaturas se fueron articulando? Partimos, por ejemplo, por ciencias, ¿ya? Por reconocer en nuestro entorno las diferentes plantas que habían, ¿ya? Algunas de ellos los niños no las conocían, pero por ejemplo no sabían el nombre. Lo articulamos como ciencia, como dije, a medida que fuimos trabajando, por ejemplo, se fueron creando recetarios, herbarios, donde los niños trabajaron, por ejemplo, en artes, la confección, el diseño de todos estos recetarios, herbarios. El lenguaje, se realizaron también trabajos de investigación donde los niños tuvieron que leer, tuvieron que clasificar, tuvieron que comprender mucha información que para ellos iba a ser valiosa. También en matemática, por ejemplo, yo les comentaba la otra vez que este proyecto surgió con una finalidad. Y en el caso nuestro, por ejemplo, ahora voy a hablar desde mi escuela, es poder concretarlo con un invernadero, ¿ya? Pero en honor al tiempo, porque partimos ahora en abril, mayo, se vino todo el tiempo de invierno, que para nosotros resulta difícil también poder trabajar con los niños en el patio, nos vimos en ese sentido estrechos en tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos? En las horas de artes, de tecnología, por ejemplo, con los niños, estuvimos confeccionando jardineras de madera, ¿ya? Haciendo uso de la madera que encontrábamos en los hogares, madera de pallet, utilizando, por ejemplo, bolsas de basura para poder forrarlas por dentro. Y fueron varias asignaturas, matemática, por ejemplo. En tecnología los niños aprendieron a utilizar una herramienta, ¿ya? A utilizar una regla, a tomar medidas. Pero fueron varias las asignaturas que se consideraron en este proyecto. Víctor, ¿y hay alguna metodología que ustedes hayan seguido para desarrollar este proyecto? Y lo otro es, ¿y cómo fue la evaluación? ¿De qué manera fueron viendo en el proceso cómo los alumnos iban desarrollando habilidades, adquiriendo conocimiento? ¿Cómo fue el proceso evaluativo? Y si es que hay alguna metodología que haya guiado este trabajo o fue la articulación de distintas actividades que ustedes lograron en esta integración de esta actividad que nos están presentando. Ya, mire, la metodología de trabajo se basó principalmente en el trabajo colaborativo, ¿ya? Donde los niños solitos fueron trabajando hacia el logro de metas compartidas, ¿ya? Construyeron ellos su propio aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de evaluación, aquí se fue evaluando un proceso, ¿ya? Se evaluó, incluso entre ellos mismos se evaluaban, ¿ya? Estaba la evaluación entre sus pares, también listas de cotejo, evaluación directa, pero las estrategias de evaluación fueron diversas considerando las características que los niños tienen en nuestro grupo curso, que trabajamos con alumnos de primero a sexto año básico principalmente. Perfecto.
Bien, pues Víctor, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Yo, solo una infidencia de cuando escuché a Víctor presentar su proyecto, para él personalmente también fue muy significativo porque él se acordaba que cuando, si no me acuerdo, era con tu abuelo, subía a la montaña, siempre se ponían una hoja de boldo en la nariz. Y él nunca, hasta ahora, cuando hicieron este proyecto, supo cuál era la utilidad que tenía esa hoja de boldo. Pues él sabía que había que ponerse una hoja de boldo, pero no sabía para qué. Y con los niños, ¿verdad? Con este trabajo que hicieron, él descubrió por qué su abuelo, su padre y él usaban esa hoja de boldo en la nariz. ¿Sí o no, Víctor? Claro, mire, para reafirmar lo que cuenta don Jaime, fue así. Yo, como dije en delante, siempre me crié en el campo. En el campo, anduve mucho a caballo y dentro de eso nosotros salíamos a caballo con mi papá a los cerros. ¿Ya? Subíamos 2 horas a caballo, cerro, y siempre yo veía que mi papá se ponía una hojita en la nariz, una hoja de boldo que ustedes te la colocan, queda como apretadita. Pero nunca pregunté, nunca se me ocurrió por qué. ¿Por qué? Y yo, ¿qué hacía? Ya, como yo veía a mi papá, me ponía una hojita. Y claro, ahora haciendo este trabajo con los niños, les comenté la situación, pues uno de ellos le preguntó a su abuelo, y el abuelo también lo hacía. Y la respuesta que el abuelo le dio era para que no se le apunaran los oídos. ¿Ya? Y también me acuerdo que en algún momento alguien dijo, es para poder respirar un poco mejor. Y la otra respuesta que dio también un niño fue que el abuelo le había dicho que usaban la hoja de boldo en la nariz para curar también el dolor de cabeza. Entonces, son cosas que yo ahora recién las vine a saber y no las supe porque nunca las pregunté. Y además que tampoco existía antiguamente esa capacidad muchas veces de nuestros padres de poder explicarnos por qué o para qué servía algo. Así que muchas gracias, Víctor, también por esa experiencia personal que creo que le da todo mucho sentido, digamos, lo que hemos estado conversando y viendo hoy día y cómo este proyecto no solamente sirve para esos conocimientos, desarrollar esas habilidades en los estudiantes, sino que también nosotros aprender qué es lo que siempre, a lo que siempre tenemos que estar abiertos y dispuestos. Así que muchas gracias, Víctor, por tu experiencia, por compartirnos este tremendo proyecto que realizaron ahí en el microcentro de Chépica. Y bueno, y esperamos ahí poder seguir conociendo más experiencias, proyectos y contando con la participación de ustedes. Así que muchas gracias, Víctor. Y aquí ya te están dejando saludos y felicitaciones por el trabajo que desarrollaste. La verdad que no, nada que agradecer en este caso. Nosotros siempre lo he dicho, como docentes tenemos que ser solidarios y compartir lo que muchas veces para nosotros resulta exitoso. Ahora, leía por ahí, por ejemplo, que una colega colocó que ellos implementaban los huertos escolares. La verdad que también son una experiencia muy rica de la cual los niños pueden hacer uso para poder aprender de todo, de todo. Y invitarlos a todos, a que se atrevan para que podamos nosotros poder mantener, podamos conservar todo aquello que se ha ido perdiendo y que en el fondo nos pertenece y que lo tenemos a la mano. Muchas gracias, Víctor. A usted. Y para continuar con esta actividad, quiero dejarlos con Paula Olavarría, que es parte del equipo de educación rural del Ministerio de Educación y que nos va a comentar ahora la segunda parte de estas orientaciones que precisamente ya hablan de la estrategia y de la experiencia. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Voy a probar el compartir pantalla y me presento al tiro. Aprovecho mientras la Paula comparte ahí la pantalla, que se me olvidó decirlo al principio, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, el chat ahí arriba en el menú de la aplicación hay un botón que dice chat, ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus consultas y al final de la jornada estaremos respondiendo y atendiendo todas esas preguntas. Así que no duden en dejarnos ahí sus preguntas y sus inquietudes. Estoy intentando. Quiero saber si se ve, ¿me confirma Jaime si se ve la presentación completa? ¿Sí? Está perfecto. Ah, ya, genial. Ya. A ver si me está funcionando. Ahí sí, ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de iniciar mi presentación, quería agradecer al profesor Víctor, ya todos le hemos agradecido porque es muy valioso para
para todos nosotros poder escuchar su experiencia cuando Jaime nos contó de qué se trataba. Tiene todo que ver con este documento de orientaciones que hemos preparado y encarna muy bien el tono y lo que hemos querido transmitir también en este documento, así que súper agradecidas de que haya presentado esta experiencia y que haya aceptado participar de este webinar. También agradecerle a todos ustedes por estar acá, por acompañarnos. Mi nombre, ya lo dijo Jaime, es Paula Lavarría, soy profesora general básica. Y en mi trayectoria profesional me he desempeñado como profesora de aula, pero también como facilitadora en desarrollo profesional docente. Y ahora, como dijo Jaime, también estoy colaborando con el Ministerio de Educación en distintas áreas, y particularmente una de ellas es educación rural, que es lo que nos convoca hoy. Como parte de mi presentación, yo voy a continuar mostrándoles entonces este documento de orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales. Y yo principalmente les voy a estar mostrando un poco más en profundidad estos dos últimos elementos del contenido de estos 4 grandes apartados que tiene el documento, ¿cierto? Jaime ya contó y mostró un poco sobre las oportunidades de los territorios rurales y los fundamentos pedagógicos, y yo ahora voy a profundizar un poco más en las herramientas pedagógicas y las experiencias de aprendizaje que se incorporaron en este documento. Estas dos secciones traen algunos ejemplos, traen experiencias parecidas o similares que fueron recogidas a partir de lo que están haciendo docentes en el territorio, en distintos lugares del país, ¿cierto? Que se desempeñan en contextos rurales. Frente a eso, me parece relevante comentarles precisamente este punto, que es que además de haberlo pensado desde la literatura especializada, se recogieron estas experiencias que vamos a poder mostrarles y se sistematizaron, y la idea fue precisamente lo que decía el profesor Víctor, es poder compartir con ustedes experiencias que han sido exitosas y que puedan servir de inspiración para otros docentes que se puedan estar desempeñando en estos mismos contextos y que crean, al poder ver ejemplos implementados, se inspiren y se sientan con la confianza y la seguridad también de quizás atreverse a implementarlo con sus estudiantes. Estas experiencias que hemos recogido, todas las que van a ver en el documento son implementadas en contextos rurales y abarcan diferentes modalidades y niveles educativos, y no están solo centrados en aulas multigrado, sino que también incluyen liceos, jardines infantiles y escuelas de educación especial en contextos rurales. Y en su mayoría son experiencias chilenas, pero pudimos incorporar una experiencia que incluye a personas de México en una experiencia que se hizo conjunta entre Chile y México. Así que están muy interesantes de revisar. Voy a dar un poco vuelta a los puntos. Voy a hablarles primero de las experiencias de aprendizaje que hay en este documento. Algunas de estas son, por ejemplo, recados de ida y vuelta. Esta es precisamente la que les comentaba, de que incluye a personas de México. Y esta es una experiencia donde los estudiantes escriben y envían mensajes reales, ¿cierto? A un destinatario real, que pueden ser cartas, notas, audios, videos breves, pueden ser también alguna expresión quizás más artística que elijan, ¿verdad? Puede ser, con recado no nos referimos solamente a una notita escrita, sino que puede tener diferentes formatos, y estos se los intercambian con otras comunidades, familias, otras escuelas, ¿cierto? Que vivan en distintos lugares, para compartir distintas cosas, como por ejemplo experiencias, ¿cierto? O cómo es su territorio, cómo es su vida cotidiana, y también recibir respuestas desde otros lugares. Otra de las experiencias que se muestran en el documento se llama Escuela de Noticias, y esta se trata de organizar una pequeña
un pequeño noticiario escolar, ¿cierto? Donde hoy las estudiantes investigan hechos del entorno, los transforman en noticias, producen cosas como boletines, murales, cápsulas radiales, ¿cierto? Pueden ser distintos productos, y aprenden a todo lo que implica planificar y ejecutar un noticiero. Aquí les presentamos una experiencia que llevó a cabo un docente, ¿cierto? En Isla Marchand, que es una experiencia súper interesante de ver. Ahí aparece un video también de cómo fue la experiencia, parecido al del profesor Víctor, donde los estudiantes cuentan cómo fue la experiencia de hacer esto. Otra experiencia que mostramos en este documento, que también viene con un ejemplo, se llama Escuela Caminante, donde el curso, ¿cierto? O parte de la escuela sale a caminar por el territorio y salen con un objetivo claro, que es observar distintos elementos, ya sea naturaleza, oficios, historia local, y durante la caminata observan, registran, y después cuando vuelven a la escuela organizan y comunican lo que aprendieron. Yo creo que esto se acerca mucho a experiencias que deben haber vivido los estudiantes del profesor Víctor, ¿verdad? Porque él comentaba que salieron a mirar su entorno para poder ver qué plantas medicinales tenían, ¿cierto? Y a partir de ahí también hicieron sus investigaciones. Otra experiencia que se muestra es Voces del Territorio, donde se recopilan saberes de la comunidad, oficios, recetas, leyendas, y aquí puede ser que vengan personas de nuestro entorno a contarnos ciertas cosas, o también salir a buscar esa información. Por ejemplo, aquí también el profesor Víctor nos contaba que uno de sus estudiantes le preguntó a su abuelo por qué usaban el boldo, ¿cierto?, puesto en la nariz, y a partir de ahí, de ese conocimiento, de ese saber que tenía el abuelo de este estudiante, pudieron conocer por qué se hacía. Entonces, esto también tiene mucho que ver con eso, Voces del Territorio. Hay otra experiencia que es muy interesante, que de hecho Jaime con el PIE han estado implementando con distintos docentes, con distintos microcentros, y ha sido un éxito total. Y se trata de poder grabar un minuto, de hacer una grabación, ¿cierto? Con un plano fijo, sin cortes, sin planificar nada, ¿cierto? O sea, digo, sin planificar lo que va a ocurrir, sino que solamente viendo dónde van a poner la cámara, y graban los 60 segundos y después hacen con eso, los observan, los analizan, también pueden hacer una muestra de sus minutos Lumière. Y con este también se pueden trabajar cosas muy interesantes de los orígenes del cine y diferentes elementos. Y también esta está descrita y se muestran experiencias de esta experiencia de aprendizaje. También está el mercadito, que la idea aquí es poder levantar los distintos elementos también del entorno, ¿cierto? Se recrea en el fondo un mercado con productos que puedan relacionarse con lo que está en el entorno, y con esto también se pueden trabajar un montón de objetivos y de asignaturas, ¿cierto? Sobre todo podemos pensar inmediatamente en matemáticas que podemos trabajar ahí pero también podemos planificar cómo vamos a poner los puestos, ¿cierto? ¿Qué productos vamos a poner en el mercadito, etcétera? Y por último está el gobierno estudiantil, que se trata de que el curso organice un sistema, ¿cierto?, de representación con directivas, comités, y elijan que sean elegidos de forma democrática, y a partir de ellos identifiquen necesidades, puedan llevar a cabo proyectos y que ejerzan en el fondo su participación, organización y responsabilidad ciudadana en la escuela. Y esto implica todo lo que tiene que ver con ponerse de acuerdo, con votar, ¿cierto?, con elegir representantes, y etcétera. Todas estas están en el documento, y cada una de ellas viene con un ejemplo que ustedes van a poder escanear en un QR o ingresar a un link donde van a poder ver una experiencia donde esto se implementa. Y bueno, ahora quisiera profundizar un poco más en las herramientas pedagógicas que van a encontrar en este documento. Una de ellas son las prácticas esenciales LEC para aprender. Otras son los
proyectos integrados, y otras son las metodologías activas de aprendizaje. Voy a partir por contarles brevemente, profundizar un poquito en las prácticas LEC para aprender. Esta estrategia, no sé si ya la conocían, pero este documento ya va en una segunda edición, esta estrategia tiene a la base la idea de que todo proceso de aprendizaje está mediado, ahí está no se veía la imagen, ahí está. Todo proceso de aprendizaje está mediado por el lenguaje y se aprende en y por medio del lenguaje. Esto quiere decir que mediante el lenguaje nosotros construimos y desarrollamos nuestro pensamiento, y por eso se propone desde esta estrategia enseñar de manera explícita las habilidades comunicativas que son necesarias para facilitar el aprendizaje en cada área curricular, y así poder fortalecer ciertas habilidades fundamentales que permitan a los niños, niñas y estudiantes participar de manera eficaz, libre y responsable en la sociedad. De esta idea se desprende también que las distintas disciplinas tienen formas particulares de construir el conocimiento, ¿cierto? Y aprender estas habilidades comunicativas en cada núcleo de aprendizaje o asignatura va a permitir potenciar los aprendizajes propios de cada una de ellas. Sabemos, por ejemplo, que leer un gráfico y comprender lo que viene en un gráfico no se realiza de la misma manera que en la que leemos un etiquetado, ¿cierto? No sé, de alimentos, ¿verdad? O no leemos de la misma manera una noticia que la forma en que leemos un informe de una investigación científica, ¿cierto? Tenemos distintos propósitos para los que los leemos y también tenemos distintas formas de acercarnos a ellos. Entonces, las prácticas LEC para aprender ponen eso en el centro y proponen ciertas acciones concretas para poder implementar en el aula y poder trabajar esto desde las distintas asignaturas. Bueno, y esta estrategia entonces tiene 4 dimensiones, 4 grandes dimensiones que están enfocadas en factores claves que influyen en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la oralidad. Y todo esto lo van a poder encontrar en el documento. Ahora, acá les voy a dejar el link y hay un QR al que pueden acceder, pero también si acceden a la biblioteca digital del Mineduc y buscan prácticas LEC, les va a salir también el documento y van a poder acceder a él. Voy a dejar unos segunditos más por si quieren escanear el QR. Si no, igual va a estar después en el video y pueden buscarlo en la biblioteca. Otra de las grandes herramientas pedagógicas que quisimos incluir en este documento son los proyectos integrados, y esto se conecta también un poco con la experiencia que nos mostró el profesor Víctor, ¿verdad? Donde los estudiantes nos mostraban que esto partía desde una pregunta que se hicieron, por la que querían investigar, y aquí es muy relevante considerar que los proyectos integrados precisamente necesitan este hilo conductor, ¿cierto? Que es el elemento integrador, que en este caso pueden haber sido las hierbas medicinales, y también un propósito formativo. Y en el fondo con esto, con lo que se describe en el documento, buscamos destacar la importancia de que estos proyectos tengan este hilo conductor claro, el horizonte claro, hacia dónde queremos ir, que pueden partir de esta pregunta desafiante o de una problemática también del territorio o una situación significativa que dé sentido a todas estas actividades de las distintas asignaturas que van a estar siendo desarrolladas en el proyecto. Y en el documento particularmente se incorpora un apoyo a la planificación de estos proyectos que se realiza mediante el modelo de las 5E. Y este modelo de las 5E en el fondo lo que trata de hacer es organizar un poco las etapas del proyecto y qué hay que pensar y planificar en cada una de ellas. Entonces tenemos enganchar, explorar, explicar, elaborar y comunicar y evaluar. En la etapa de enganchar se trata de despertar la curiosidad, de conectar con algo que les haga sentido en el territorio y en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, las
hierbas medicinales que estaban alrededor de ellos, ¿cierto? Y era algo que les despertaba la curiosidad, saber para qué sirven, ¿cierto? ¿Por qué se usan? Luego viene la etapa del explorar, en donde se investiga, se observa, se recolectan datos, se conversa con la comunidad, se levantan preguntas para poder ser investigadas. Y luego está el explicar, donde se ordena lo que se va descubriendo, se relaciona con conceptos y contenidos del currículum, asociado también a distintos niveles quizás, pero también a distintas asignaturas, y se construyen explicaciones, tanto de parte de los estudiantes como por parte del docente. Pero aquí la idea es sistematizar todo lo que hemos ido investigando y descubriendo. Y en el elaborar y comunicar se profundiza, se aplican los aprendizajes en nuevas situaciones, se crean productos, se diseña el proyecto en su versión más acabada y también se buscan maneras de comunicar esto a quienes estuvieron involucrados o quienes queremos que sean nuestros destinatarios en esta comunicación de la información. Pueden ser las familias, puede ser personas del entorno importantes, ¿cierto?, que hayan colaborado en este proyecto, a quien nos interese poder comunicarles esta información. Y la última etapa es evaluar, que es el momento de mirar hacia atrás, ¿cierto?, en retrospectiva, preguntarnos qué aprendimos, cómo lo hicimos, ¿cierto?, y cómo fue el proceso. Pero aquí me gustaría particularmente detenerme un momento, porque si bien la etapa de evaluar está en el último paso, digamos, en la última etapa, no necesariamente es el único momento en el que se hace evaluación. Como bien sabemos, el docente evalúa en todo momento, ¿cierto? Hacemos evaluación formativa en todo momento, y en todos los momentos, en todas las etapas de este ciclo vamos a tener siempre evaluación formativa, ¿verdad? De distintas maneras, pueden ser en coevaluaciones, en autoevaluaciones, que es dando feedback, recogiendo evidencia y dando feedback, ¿cierto? Desde el docente o quizás entre pares. Entonces, aquí quizás la salvedad es que, aunque está en la última etapa, se considera más como una etapa de mirada en retrospectiva del proceso, pero consideramos que de todas formas hay evaluación en todas las etapas. Y finalmente, las metodologías activas que presentamos en el documento son 4 que considerábamos pertinentes, ¿cierto?, para el contexto del que estamos hablando, ¿verdad?, que eran pertinentes y relevantes. Entonces se consideraron 4. Se incluyó el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto?, que creo que es el más conocido y corresponde a planificar y ejecutar proyectos que abordan situaciones auténticas, significativas para la comunidad y que favorecen la investigación profunda y sistemática y la creación de productos que resuelven además estas problemáticas que se detectaron. Pero también se incorpora otra que es aprendizaje y servicio, que es donde se articulan propósitos educativos con la participación en acciones comunitarias y que tengan un impacto social. También está el aprendizaje basado en el lugar, donde el entorno cercano, natural, social y cultural es el punto de partida de la construcción de conocimiento, y con esto se puede enriquecer la comprensión del medio y reforzar también la identidad territorial, ¿verdad? Y esto tiene todo que ver también con lo que hemos estado hablando de las oportunidades del territorio, ¿cierto? Y utilizar esto a nuestro favor. Y por último, se presenta en el documento también el aprendizaje basado en juegos, que incorpora el juego como una forma de propiciar experiencias, ¿cierto?, mediante tanto experiencias lúdicas que incorporen el juego como creación de juegos. Y bueno, todas estas, como ustedes ya deben saber, implican promover un rol protagónico en los estudiantes y que el docente adopte un rol más de mediador, ¿cierto?, y de guía en este proceso, pero el estudiante es el que en la mayoría de las veces tiene muchas opciones de poder ejercer su agencia, de elegir cosas, ¿cierto?, tanto el producto como las preguntas que se quieren hacer, la forma en que van a investigar y dónde van a ir a investigar. En estos distintos tipos de metodologías activas se pone el protagonismo más en unas partes que en otras, pero todos tienen esto como centro.
Y ahora quisiera mostrarles cómo llegar al documento, ya ir a navegar de lleno al documento mismo y ver y destacar algunos elementos que trae, que ya los hemos ido comentando, pero quisiera mostrárselos ahora. Voy a dejar de compartir para compartir la otra pantalla. Acá. Bueno, entonces acá van a acompañarme a hacer la ruta de cómo ingresar al documento, que es bastante sencilla. Una vez ingresando a la biblioteca digital del Mineduc, que ahí está la dirección, ¿cierto? bibliotecadigital.mineduc.cl. Si ustedes ingresan acá en el buscador Orientaciones, Contextos Rurales, les va a aparecer el documento de orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales. Si lo pinchan, acá en Ver archivos, van a poder descargar el documento para poder revisarlo. No sé si... Ya, voy a compartir mejor el documento de nuevo. Si lo podían ver. Ya. Jaime, ¿me confirma si se ve el documento de orientaciones? Sí, se ve. Ya. Está bien. Voy a aumentar un poquito el zoom. No, no tanto. Bueno, entonces acá está el documento, ¿verdad? Aquí está la tabla de contenidos en donde ya están estos 4 grandes apartados que les habíamos comentado y que les hemos estado describiendo más en profundidad. Y uno de los elementos que me gustaría destacar que trae este documento es, que luego de cada apartado se presenta la información y viene este cuadrito de preguntas para la reflexión pedagógica. Y con esto lo que se busca es poder, como lectores, poder involucrarnos, ¿cierto?, en el contenido, pero también poder hacer esta reflexión que conecte lo que estoy leyendo con mi propia experiencia como docente y también mi contexto y las posibilidades que tengo de poder implementar esto o las posibilidades que me entrega también mi contexto, mi territorio, el entorno en el que está ubicado el centro educativo. Y también buscan ser un estímulo inicial, un puntapié inicial para conversaciones con los equipos de gestión, en consejos de profesores, con colegas, ¿cierto? Para poder hacer una reflexión pedagógica no solo individual, sino que también conjunta. Bueno, el documento también incorpora, perdón que vaya tan rápido, lo estoy buscando aquí, incorpora en varias de las secciones, incorpora cuadros como este, en donde se hace mención especial a las oportunidades en aulas combinadas y multigrado respecto del apartado que se está hablando. Entonces, cuando considerábamos que era pertinente, y que había alguna información importante de destacar que para estas modalidades están presentadas en estos cuadritos que están a lo largo de todo el documento. Y también lo que les había comentado desde el inicio, mostrándoles las experiencias de aprendizaje que se presentan, ¿cierto? Tenemos estos otros recuadros. Me voy a parar un poquito ahí. Estos, de la idea al ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de elemento integrador y propósito formativo de los proyectos integrados, viene este cuadrito de la idea al ejemplo, en donde ustedes les describimos un ejemplo de esto que les estamos comentando, y está el link y el QR al que van a poder ir para poder mirar esta información más en concreto. Y, por ejemplo, lo que yo les comentaba acá, las metodologías basadas en proyectos, en el lugar, basadas en juegos, todas también vienen con un ejemplo que, como les comentaba, todas estas son implementadas en contextos rurales, en distintas modalidades y niveles educativos. Entonces quedan invitadísimos, invitadísimas a poder revisar todo esto, ir a darle una miradita, porque creo que tiene un valor el poder no solo leer la descripción de lo que se trata, sino que también ir a ver una experiencia implementada en un contexto similar al en el que nos desempeñamos. Y finalmente quería comentarles una pequeña cosita de otros recursos que están disponibles.
voy a volver a mi presentación. ¿Ah? Disculpen, al tiro voy. Ahí sí. Acá. Bueno, y otras herramientas que, o sea, perdón, otros recursos que queríamos contarles que existen, si es que no los conocen aún, que también están pensados para contextos rurales, son estas cartografías rurales, que van a poder encontrarlas también en la biblioteca Mineduc y en este QR, escaneando este QR. Y no sé si las conocerán, pero estas son recursos de aprendizaje integrado también, que propone trabajar con mapas del territorio local como eje de un proyecto integrado y busca a partir de los saberes propios del contexto de niños y niñas que se creen cartografías locales como un elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje y articula, por ejemplo, objetivos y contenidos de ciencias, de historia, de ciencias naturales y artes visuales. Y también tenemos este otro recurso pedagógico que también lo van a poder encontrar ahí lo van a encontrar en Currículum Nacional, tanto la bitácora de Matilde Pérez como las orientaciones para implementar esta bitácora. Y se trata de un material didáctico que permite trabajar con la obra de la artista chilena Matilde Pérez, y busca acercar a los niños, niñas y jóvenes a través de un recorrido guiado por su propia voz y por actividades lúdicas sobre su trayectoria. Tiene ciertos ejercicios, ¿verdad? Con operaciones geométricas, juegos perceptuales, tiene ilusiones ópticas, cosas con las que ella experimentaba para poder hacer su obra, y todo esto los estudiantes van a poder experimentarlo a partir de la implementación de esto. Entonces aquí también si lo buscan en Currículum Nacional lo van a encontrar y en estos QR. Y por último quería dejar invitados a los y las docentes que ya conozcan estos recursos y que ya los hayan implementado, a que evalúen su experiencia ingresando a este QR que es la encuesta, para poder evaluar su experiencia implementando estos dos recursos. Así que mientras tanto lo voy a dejar puesto para los docentes que ya lo hayan implementado y quieran evaluar su experiencia. Y bueno, y lo último antes de despedirme es contarles que próximamente vamos a estar publicando paquetes de recursos, 8 paquetes de recursos que se están elaborando para poder llevar a la práctica, para poder llevar ¿cierto? A la implementación en el aula estas orientaciones para la gestión curricular. Son 8 paquetes que están en la lógica de proyectos integrados. Y la idea es poder ayudarles a ustedes, ser un granito de arena de apoyo en la labor que realizan día a día para poder para poder concretar en el fondo todas estas ideas que están a la base de este documento. Y van a estar publicados en marzo del próximo año y esperamos poder hacer llegar a las escuelas de manera física durante el 2026 al menos uno de ellos, con todos sus recursos y sus materiales listos para poder ser implementados, pero están ahí en la puerta del horno a punto de salir y en marzo ya deberían estar digitales, así que ahí les va a estar llegando información para que puedan revisarlos y también ahí implementarlos con sus estudiantes. Así que estamos ahí haciéndolo con mucha dedicación para que sea de verdad una herramienta de ayuda para su labor y que les facilite también el poder implementar este tipo de proyectos en el aula. Eso por mi parte, Jaime. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Paula, por presentarnos este documento con todo ese detalle de las metodologías, las actividades
y todas las secciones que tiene el documento, que estamos seguros va a ser de mucha ayuda y apoyo para los profesores de todas las escuelas. No sé si ahí en el chat vi que habían algunos comentarios, algunas referencias, ¿verdad? Y si es que tienen alguna consulta ahí, nos la plantean a través del chat para ir atendiéndolo. Solo quería destacar lo que decía la profesora Edith Riquelme, ¿verdad? Respecto de la experiencia que hoy día desarrollan los profesores, así como en el caso de Víctor, como les mencionábamos antes, para nosotros poder trabajar y elaborar estas orientaciones y estos recursos que se están desarrollando, hemos mirado y nos hemos inspirado en lo que ustedes están haciendo, así que estamos totalmente de acuerdo en que el trabajo que usted hoy día hace es un trabajo tremendamente poderoso, recoge muchos de estos elementos y ojalá tengamos más oportunidades y más opciones para poder visibilizarlo. Hoy día le tocó a Víctor, después podrá ser otro, ¿verdad? Pero creemos que ahí hay una fuente de conocimiento y de aprendizaje muy grande para todos, así que muchísimas gracias por esa generosidad y compartirnos toda esa información. Veía que Tatiana también preguntaba respecto de estos paquetes de recursos integrados si eran reemplazados por estas orientaciones. No, son cosas distintas, Tatiana. Las orientaciones llegan ahora, es un documento marco que sirve para orientar el trabajo en aulas rurales y los paquetes son proyectos específicos, ¿verdad? Que tienen un propósito formativo y un elemento integrador, que lo que hacen es estas orientaciones ponerlas en práctica en 8 experiencias que ustedes van a poder desarrollar en su escuela y que, como decía Paula, ¿verdad? Van a estar digitales ya a partir de marzo del próximo año y físicamente se espera poder comenzar la distribución de al menos un paquete de estos 8 en el mes, digamos, durante el 2026. Así es que ahí por lo menos digitalmente van a tener acceso a inicios del año escolar del próximo año y durante el año ya el material físico también esperamos de algunos de esos paquetes para poder implementarlo en su escuela. Así que muchas gracias por esa indicación. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Veía que ahí Catherine tenía levantada la mano, pero no sé si yo no estoy administrando la plataforma, no sé si podemos darle el micrófono o Catherine ahí nos puede escribir por el chat el mensaje, porque no tenemos como para poder habilitarte el micrófono nosotros activado activarlo. Así que no sé si hay alguna otra duda, consulta. Esperamos haber sido lo suficientemente claros y motivadores para que tomen estas orientaciones y empiecen a pensar y a planificar ya el próximo año con esta mirada donde lo que queremos es precisamente integrar saberes en la escuela, conectarlas con el territorio, poner a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje como aprendices activos y, bueno, también, por supuesto, eh, poder acompañarlos en este proceso y conocer su experiencia para poder compartir, ¿verdad?, con todos los profesores rurales del país estos aprendizajes que se están desarrollando y esta experiencia que se están implementando. Claro, bueno, yo sí tengo dudas sobre el material, pero aquí está la pregunta de Catherine, decía, este material se actualizará de forma anual, ya que si consideramos la escuela multigrado, los niños al escuchar todos los años los mismos textos ya no es muy motivador. Ah, bueno, eso era una inquietud que también nos surgía con los módulos multigrado, ¿verdad? Que los niños claro, cuando trabajan el mismo material, el mismo proyecto, todos los años ya, el primer año es novedoso, el segundo ya es menos y al tercero ya no lo quieren. Bueno, yo diría que, de hecho, por un lado, los materiales tienen de alguna forma una propuesta de poder reinventarse siempre en cuanto a que la idea es que se construyan y los alumnos sean, ¿verdad?, parte también del diseño de las actividades y de los problemas y de las soluciones que se van a generar. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad para que ellos vayan proponiendo temáticas o productos, ¿verdad?, nuevos en ese trabajo. Y lo otro es que también las orientaciones buscan ser
eso, una orientación, y los paquetes son propuestas. Pero ustedes, a partir de esta metodología y de esta estructura, ustedes pueden ir creando, desarrollando y proponiendo sus propios proyectos en función de sus necesidades, en función de la realidad de su grupo curso, porque obviamente estas como orientaciones no plantean de manera taxativa qué es lo que hay que hacer, sino que más bien hacen una propuesta respecto de cómo organizar el currículum, cómo abordarlo, pero el profesor, de acuerdo a su realidad territorial, de acuerdo a la realidad de su aula, respecto a las características de sus estudiantes, ¿verdad? Puede ir adaptando y generando actividades distintas, o las que se están proponiendo, ir adaptándolas y reinventándolas, ¿verdad? De acuerdo a esas características. Así que más que el material, la lectura se vayan a ir renovando todos los años, en realidad la invitación es que con los estudiantes ustedes vayan buscando temáticas nuevas, oportunidades nuevas, y seguir usando la metodología que han estado trabajando y han estado viendo, sí, con estos paquetes y con estas orientaciones en temáticas nuevas. Después dice, y el otro, respecto a la cantidad de actividades que vienen por módulo, ¿cuál es la propuesta? Ya que son muy breves, como para quedarnos solo con ese material. Ah, claro. Y esto es súper importante, salió también en los talleres que hicimos. Estos son materiales complementarios a todos los otros materiales que tiene el ministerio. Este material no viene a reemplazar lo que ustedes están haciendo hoy día al aula, no viene a reemplazar a los textos escolares, no viene a reemplazar a los materiales que ustedes tengan de manera particular, ¿verdad?, en su establecimiento, sino que esta es una propuesta más que ustedes pueden adoptar dentro del trabajo que están desarrollando y que se complementa y se articula con los textos escolares. Incluso muchos profesores nos decían, con los mismos módulos multigrados, si quieren seguir usándolos, los van a poder seguir utilizando y se podrían también, ¿verdad?, ir complementando con este trabajo. Por lo tanto, en ese sentido, si bien es cierto, puede que parezcan pocas para cubrir todo el currículum, no es ese el propósito de este material, sino que más bien este es proponer actividades que se articulen y complementen con otras cosas que ustedes estén haciendo y con otros recursos que estén utilizando para lograr los objetivos del currículum. Así que, si bien, como les digo, puede parecer pocas, no, la idea de esto no es que reemplace, ¿verdad?, los materiales que ustedes están utilizando hoy día, sino que complemente y tengan otro recurso más a los recursos que ya están disponibles para poder abordar el currículum escolar, ¿ya? No sé si hay alguna otra... Yo, perdón, ahí quería hacer una salvedad que quizás no la explicité tanto. En lo que yo presenté hoy día de experiencias de aprendizaje, que eran las 7 que les comenté un poco, son las que ya vienen ahora en el documento de orientaciones, se describen, se muestran un ejemplo, y esas, por ejemplo, algunas pueden funcionar como un puntapié inicial para iniciar un proyecto con los estudiantes. Por ejemplo, el salir a mirar en escuela caminante, salir a mirar el entorno, o por ejemplo, voces del territorio, traer gente que nos pueda contar cosas, saberes locales, puede ser tanto un punto inicial como un punto intermedio, como parte de la investigación misma, ¿cierto? Que va a permitir poder abrir muchos más caminos. Entonces, las que yo mostré hoy son experiencias súper acotadas porque sirven precisamente para incorporarlas dentro de un proyecto o dentro de, incluso en algunos de los paquetes de recursos que yo les comento que van a salir próximamente, vienen incluidas algunas de esas experiencias de aprendizaje, pero claro, son acotadas y son súper abiertas. Ustedes las pueden utilizar en distintos momentos de secuencias didácticas que a lo mejor ya tengan preparadas o que quieran empezar a abrir temáticas y caminos para poder investigar con sus estudiantes. Entonces, quizás parecieran acotadas, pero es porque precisamente buscan ser un punto inicial o ayudar a organizar la forma de investigar nuestro entorno y el territorio. Súper. Gracias, Sí. Paula. Bueno, ya estamos en la hora. Víctor nos había pedido la palabra. Víctor, cortito para, me imagino, plantear ahí una propuesta. No, nada, para fundamentar lo que usted mencionaba recién y como para responderle un poco a Catherine, quien menciona abajo sobre la aplicación del material. Como experiencia propia, por ejemplo, sí, yo comparto lo que ella menciona en un momento donde dice que en el primer año para los alumnos resulta atractivo y efectivo, ¿ya? Pero porque no hubo una actualización. Pero, ¿qué por ejemplo, hicimos nosotros acá como colegio? Por ejemplo, utilizamos los mismos
tipos de textos que estaban ahí y aplicamos algunas, por ejemplo, entrevistas. Hicimos que los niños crearan la biografía, por ejemplo, de sus abuelos, y en vez de trabajar, por ejemplo, con la biografía que viene de Violeta Parra, después los niños fueron trabajando con la propia biografía de sus alumnos. Las preguntas eran las mismas, pero ahora apuntaban hacia sus abuelos, y eso genera un poco más de motivación también para los niños. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ya estamos en la hora, queremos agradecerle a todos el que se hayan conectado y que hayan participado de esta jornada. Hemos tenido concurrencia importante de todas las regiones del país, así es que nada más que agradecerles su participación, invitarlos a que revisen la política, a que revisen las orientaciones que están ahí en rural.mineduc.cl, donde las van a poder descargar y leer con más detalle. Recuerde que también físicamente en las próximas semanas van a recibir este material en su escuela y dejarlos invitados a que estén revisando, ¿verdad?, el sitio del Ministerio y de rural.mineduc.cl en particular, porque ahí van a estar publicándose nuevos eventos, nuevos materiales y novedades sobre la implementación de estas orientaciones y del plan de educación rural. Así que, sin más que agradecerle a todos la participación y el entusiasmo, a Víctor, por supuesto, por su experiencia inspiradora, a Paula, ¿verdad?, que nos compartió las características de este material, y a Alicia, que nos ha estado guiando y orientando en este trabajo. eh, eh, Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que esté muy bien. Hasta luego. Adiós.